El dolor pélvico crónico se define como un dolor localizado en la región pélvica o hipogástrica que persiste por más de 6 meses. Este puede ser continuo o intermitente y no siempre está relacionado con el ciclo menstrual. Lo que más importa es que es un dolor que afecta de forma significativa a la calidad de vida de la paciente. Es una de las causas más frecuentes de consulta ginecológica, pero muchas veces está subdiagnosticada. No solo produce dolor físico, sino que también impacta la vida emocional, la actividad laboral y la vida sexual. Por eso, su abordaje debe ser integral y no limitarse únicamente a los analgésicos. Dentro de las principales causas ginecológicas encontramos la dismenorrea, la endometriosis, la enfermedad pélvica inflamatoria y el síndrome de congestión pélvica. Aunque son patologías diferentes, muchas de ellas comparten mecanismos fisiopatológicos similares que explican la aparición del dolor. Desde el punto de vista fisiopatológico, el dolor pélvico se inicia generalmente por un aumento en la producción de prostaglandinas. Esto puede llevar a inflamación local en causas secundarias como endometriosis, la enfermedad pélvica inflamatoria y a una contracción uterina intensa. Como consecuencia se produce isquemia uterina, activación de las terminaciones nerviosas y lo que finalmente se manifiesta en la paciente como dolor pélvico. Las prostaglandinas, principalmente la PGE2 y la PGF-alfa, juegan un rol central. Estas sustancias aumentan la contractilidad uterina, favorecen procesos inflamatorios cuando existe patología subyacente y aumentan la percepción del dolor a nivel de las terminaciones nerviosas. Por eso están directamente implicadas en patologías como la dismenorrea y la endometriosis. Aquí es donde entran los AINES. Estos fármacos actúan inhibiendo la enzima ciclooxigenasa, la que reduce la producción de prostaglandinas. Al disminuir las prostaglandinas, se reduce la inflamación cuando está presente, la contracción uterina y finalmente el dolor. Esto nos permite pasar a la parte farmacológica y entender por qué los AINES son una base importante en el manejo del dolor pélvico. Ok, primero vamos a empezar hablando qué es el paracetamol. El paracetamol, también conocido como acetaminofén, es un medicamento que pertenece al grupo de analgésicos y antipiréticos. Se utiliza principalmente para el tratamiento del dolor leve y la fiebre. Es importante recalcar que a diferencia de los antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol no tiene un efecto antiinflamatorio tan significativo. Por otro lado, en la práctica clínica es uno de los fármacos más prescritos a nivel mundial debido a su eficacia, bajo costo y buen perfil de seguridad cuando se utiliza en dosis adecuadas. Por esas características se considera una opción de primera línea en múltiples escenarios. El mecanismo de acción del paracetamol se da principalmente a nivel del sistema nervioso central. Actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa central. Esta reducción de prostaglandinas disminuye la percepción del dolor y regula el centro termorregulador, lo que explica su efecto analgésico y antipirético. A diferencia de los antiinflamatorios, el paracetamol no inhibe de forma significativa la ciclooxigenasa periférica, por lo que no reduce procesos inflamatorios. Esto explica por qué es eficaz en el dolor leve, pero limitado en cuadros donde la inflamación es el principal mecanismo del dolor. En el manejo del dolor pélvico, el paracetamol se utiliza principalmente en casos leves. Un ejemplo frecuente es la dismenorrea leve, donde puede reducir el dolor sin los efectos adversos gastrointestinales de otros fármacos. También se emplea en dolor ginecológico funcional y en situaciones donde se busca un manejo conservador inicial. Además, puede utilizarse como de tratamiento complementario junto con otros analgésicos cuando el dolor es más intenso o cuando existen contraindicaciones para el uso de antiinflamatorios como antecedentes de gastritis, enfermedad renal o riesgo hemorrágico. La dosis habitual de paracetamol en adultos es de 500 a 1000 miligramos cada 6 a 8 horas, dependiendo de la intensidad del dolor. La dosis máxima diaria recomendada es de 4000 miligramos. Es fundamental respetar este límite, ya que dosis superiores pueden causar toxicidad hepática. En pacientes con enfermedad hepática, consumo crónico de alcohol, bajo peso corporal o en adultos mayores, se recomienda reducir la dosis máxima diaria. Eso convierte el paracetamol en un fármaco seguro, siempre que se utilice de manera racional y con conocimiento de sus límites. Entre las principales ventajas del paracetamol destaca su buen perfil de seguridad, no produce irritación de la mucosa gástrica, no altera la función plaquetaria y no incrementa el riesgo de sangrado. Además, no tiene un impacto significativo sobre la función renal. Esas características lo convierten en una excelente opción para pacientes que no toleran antiinflamatorios o que tienen comorbilidades. Por esta razón es considerado un fármaco de primera línea para el manejo del dolor leve, tanto en población general como en grupos especiales.
A pesar de sus múltiples ventajas, el paracetamol tiene limitaciones importantes. Al no tener efecto antiinflamatorio, su eficacia es menor en cuadros de dolor moderado a severos asociados a inflamación. En esos casos suele ser necesario asociarlos a otros medicamentos. El efecto adverso más relevante es la hepatotoxicidad, especialmente en casos de sobredosis o uso prolongado en dosis altas. Este riesgo aumenta en pacientes con consumo crónico de alcohol o enfermedades hepáticas, lo que es indispensable respetar la dosis máxima recomendable. Por otro lado, el paracetamol es considerado el analgésico de elección durante el embarazo y puede utilizarse en todos los trimestres, siempre a dosis terapéuticas. Es ampliamente usado para el manejo del dolor leve y la fiebre en mujeres embarazadas debido a su perfil de seguridad comparado con otros analgésicos. Entonces, en conclusión, el paracetamol es un fármaco eficaz, seguro y ampliamente utilizado como primera línea para el manejo del dolor leve, incluido el dolor pélvico. Su uso racional obviamente permite aliviar el dolor minimizando riesgos para el paciente. Ok, hasta ahora hemos revisado lo que es la fisiopatología del dolor pélvico, el rol del paracetamol y también de los AINES que no son selectivos. Pero en esta parte voy a enfocarme en los inhibidores selectivos de la COX-2, el mecanismo, el perfil farmacológico, farmacocinético y sobre todo cuándo hay que usarlos y cuándo no hay que usarlos. Cerrando con una comparación clínica práctica de todos los fármacos que hemos revisado el día de hoy. Entonces, vamos a ello. Ok, recordemos sobre la COX-2, que es una isoenzima soluble que se expresa principalmente durante procesos inflamatorios. Y en dolor pélvico ginecológico, como la dismenorrea o el endometriosis, la producción de prostaglandinas está mediada por la COX-2. Esta es clave en el dolor. La lógica es que los COX-2 selectivos bloquean la inflamación, mas no inhiben la COX-1, que es la que es responsable de la protección gástrica y nos da muchos efectos secundarios adversos. El principal representante clínico es el celecoxib. El celecoxib entonces es un inhibidor selectivo de la COX-2 y está diseñado para mantener eficacia analgésica y antiinflamatoria, pero con menor riesgo gastrointestinal en comparación a los AINES tradicionales. Tenemos que saber que a nivel molecular, el sistema de acción, el mecanismo de acción del celecoxib es que se inhibe la conversión de ácido araquidónico en prostaglandinas inflamatorias mediadas por COX-2. Entonces, al respetar la COX-1, se preserva la síntesis de prostaglandinas gástricas protectoras, lo que expresa la mejor tolerancia digestiva de este medicamento. Y desde un punto de vista, en cambio, farmacocinético, tenemos que saber que el celecoxib se administra de por vía oral, es metabolizado en el hígado por la CYP2C9 y tiene una vida media cercana a 11 horas, por lo que podemos decir que permite esquemas de dosificación simples y también una buena adherencia al tratamiento. Ahora, sus principales ventajas son la menor toxicidad gastrointestinal y su eficacia del oro inflamatorio. Sin embargo, el punto crítico es el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque al inhibir la COX-2 se disminuye la prostaciclina, ¿sí? Sin afectar el tromboxano. Y esto, en general, ¿qué es lo que hace? Favorece un estado protrombótico en el cuerpo. Por eso, los COX-2 selectivos no deben usarse de forma crónica en pacientes con antecedentes cardiovasculares. Su indicación debe ser completamente individualizada, especialmente en mujeres con dolor ginecológico sin factores de riesgo. Entonces, ¿cuándo son útiles en la ginecología los COX-2? Ok, útiles en manejo sintomático de la dismenorrea o endometriosis, pero tienen que ser parte de un manejo integral, no como un tratamiento definitivo, porque sabemos que tiene riesgos cardiovasculares. Y ahora sí una comparación clínica. Entonces, clínicamente a ver, vamos a revisar todos los medicamentos que hemos visto hasta ahorita de una manera concisa y simple para que se entienda. Clínicamente, el paracetamol es de primera línea para el dolor leve sin inflamación, ¿ok? Los AINES no selectivos, por otro lado, son el pilar del dolor inflamatorio, pero tenemos que tener en cuenta que tiene un mayor riesgo gastrointestinal. Y los COX-2 selectivos solo se reservan para pacientes que no toleran AINES. No toleran AINES por el tema gastrointestinal, pero estos pacientes tienen que estar exentos de riesgo cardiovascular. Pasemos ahora a hablar sobre los usos terapéuticos de dos fármacos específicos de la familia de los coxibs, el celecoxib y el parecoxib. Empezamos con el celecoxib, que tiene un espectro de indicaciones bastante amplio. ¿En qué tipos de artritis se los puede utilizar? En artritis reumatoide en adultos, con dosis que suelen oscilar entre 100 y 200 miligramos,
generalmente administrados en 2 tomas al día, y para la artrosis, con una dosis de mantenimiento típica de 200 miligramos al día. Pero también los usos terapéuticos del celecoxib no terminan ahí. También está indicado en otras condiciones, como la artritis reumatoide juvenil, la espondilitis anquilosante y la dismenorrea primaria. En cambio, en el parecoxib, este tiene un perfil de uso mucho más restringido y específico. No se usa para condiciones crónicas. De hecho, está formulado para uso hospitalario e intravenoso o intramuscular. Y su indicación principal es el manejo del dolor agudo postoperatorio de intensidad moderada a grave. Es un detalle crucial entender que no está disponible en todos los mercados. Actualmente su aprobación y uso clínico está limitado a pocos países, principalmente Reino Unido y Alemania. Siguiendo con la misma categoría, ahora veremos otras 2 alternativas, el etoricoxib y la nimesulida, que también pertenecen a los antiinflamatorios no esteroideos. El etoricoxib de hecho tiene una lista de indicaciones muy amplia, similar al celecoxib. Está indicado principalmente en lo que es osteoartritis, artritis reumatoide, artritis gotosa aguda, dolor musculoesquelético a corto plazo, dolor postoperatorio y también en dismenorrea primaria. Es decir, está cubriendo enfermedades degenerativas crónicas y episodios agudos de dolor, como la gota y el dolor postoperatorio. Mientras que pasando con la nimesulida, aquí detallamos más sus acciones farmacológicas, tales como lo que son sus efectos antiinflamatorios, analgésico y antipirético. Esto la hace útil en una variedad de situaciones que cursan con dolor, inflamación y fiebre, tales como cuadros gripales, dolores dentales, traumatismos leves o procesos inflamatorios agudos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que su uso está restringido geográficamente. Principalmente podemos encontrarlo en lugares como Europa. Hasta este punto ya hemos revisado los usos terapéuticos, pero es fundamental hablar del otro lado de la moneda, los efectos adversos más asociados. Entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, en lo que son los efectos cardiovasculares, empezamos inclusive con lo que es muerte, también lo que es asociado a lo que es infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y en última instancia lo que es el aumento del riesgo de muerte cardiovascular. Entonces, hay una regla de oro aquí, y es que se debe lo que es procurar buscar prescribir una dosis efectiva, pero la más baja posible. Esto debido a que el riesgo de estos efectos cardiovasculares aumenta con la dosis y la duración del tratamiento. Por eso siempre debemos usar la mínima dosis que llegue a controlar los síntomas y por el menor tiempo necesario. Pasando a lo que es el segundo gran sistema afectado, el riñón. Aquí la lista de complicaciones también es un poco más extensa, debido a que también vemos desde lo que son alteraciones en falla de la estructura del riñón, como lo que es falla renal aguda y nefritis intersticial, hasta lo que son ya alteraciones electrolíticas. Entonces, tener en cuenta que entre los efectos adversos podemos encontrar también lo que es síndrome nefrótico, hiponatremia e hiperpotasemia. Y también, ya de una forma más rara, pero igualmente grave, la necrosis papilar renal. Ahora abordemos un tipo de reacción completamente diferente, las reacciones de hipersensibilidad. A diferencia de los efectos cardiovasculares y renales, estos suelen estar relacionados con dosis y tiempo de uso, mientras que la hipersensibilidad, esta puede ocurrir de forma aguda e impredecible. Aquí no hablamos de una toxicidad acumulativa, sino más bien de una reacción alérgica o de intolerancia. Entonces, aquí puede desencadenarse en pacientes particularmente susceptibles, como aquellos que tienen la famosa triada ASA o
intolerancia a antiinflamatorios. La lista de manifestaciones que vemos abarca principalmente rinitis vasomotora, urticaria, asma bronquial, edema laringio, vasoconstricción principalmente. También podemos llegar a lo que es mencionar hipotensión, pero más esto ya es relacionado en aquellas reacciones anafiláticas, sobre todo en donde la caída de la presión es muy fuerte. Otro aspecto que hay que tener muy importante aquí es la curación de lesiones musculoesqueléticas. Esto está en un punto separado y muy importante. Es un efecto adverso farmacológico distinto. ¿Y qué pasa? Que se ha visto que hay poca evidencia que llega a estar relacionada con que estos fármacos llegan a lo que es tener efectos en generar lesiones musculoesqueléticas. Sin embargo, no está por demás tenerlo en consideración. Sigamos ahorita con lo que son los efectos en el área oftalmológica. Aquí llama mucho la atención porque uno de estos efectos es la ceguera irreversible. Aunque no es el efecto más común a nivel oftalmológico, sí es uno de los más graves, dado que se ha asociado principalmente con otros AINES tópicos, sobre todo en colirios, pero es un recordatorio de la potencial toxicidad sistémica de esta clase de fármacos. También, entre otros efectos, tenemos la pérdida temporal de la visión y la cromatopsia, que cabe recalcar es la alteración en la percepción de los colores. Por lo general suele ser reversible a la hora de suspender el medicamento. Pasamos a lo que es otra área en la que hay que tener extrema precaución y es el uso durante el embarazo y la lactancia. Aquí es importante mencionar que se han utilizado estos fármacos como tocolíticos. Y si bien aquí hay que tener en cuenta que esto es con el objetivo de prolongar el embarazo esta es una de sus acciones farmacológicas conocidas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que otros fármacos que han sido utilizados como tocolíticos eh, se los han utilizado para detener el trabajo de parto prematuro. Y también tener en cuenta que esto de la prolongación del embarazo, cuando los recetamos, es hasta cierto punto un efecto no deseado, si el fármaco se lo toma así inadvertidamente o sin supervisión al final del embarazo, porque puede interferir con el inicio del parto a término. También tenemos lo que son otros aspectos más graves en lo que es respecto a embarazo y lactancia, como la estenosis del conducto arterioso, dado que puede lo que es causar el cierre prematuro de este vaso fetal crucial y generar problemas cardiovasculares graves en los recién nacidos, y también oligohidramnios. Aquí tener en cuenta que estos fármacos llegan a lo que es causar la disminución del líquido amniótico y por el efecto sobre la función renal fetal. Esto puede comprometer el desarrollo tanto renal y generar otras compresiones fetales. Y como conclusión de este seminario, no existe un analgésico perfecto para todas las pacientes. El paracetamol es seguro y de primera línea. Los AINES siguen siendo el pilar del dolor inflamatorio. Y los COX-2 selectivos son una herramienta útil en casos más bien seleccionados. El manejo del dolor pélvico tiene que ser racional, tiene que ser individualizado y tiene que ser basado en riesgo-beneficio para cada paciente, siempre integrando la causa ginecológica de fondo más que la sintomatología. Eso es todo. Muchísimas gracias por ver este seminario. Nos vemos en la próxima.